Estaba parada en el pasillo, con un platón de galletas de limón recién salidas del horno, todavía calientitas. Les eché azúcar glass, como le gustaban a Sofía desde que era chiquita. Por un segundo, casi se me dibuja una sonrisa, imaginándome su carita iluminada como cuando se robaba una antes de la cena. Pero esa calidez se esfumó cuando me volteó a ver. Ni siquiera salió del cuarto de trabajo, nomás se recargó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, hablando tranqui. Esto es cosa de familia, ma. Luego te ponemos al día. Sin enojo. Sin cariño. Puro desdén. Parpadeé, todavía con el platón en las manos, como si fuera una ofrenda para calmar las aguas. Su prometido, Diego, ya estaba adentro, revisando unos papeles. El abogado de la familia, el mismo que llevábamos años, estaba tieso en la silla de cuero viejo de mi Rubén. Esperaba que alguien dijera algo, como, quédate, o, danos un segundo. Pero nada. Sofía no alzó la voz. No le hizo falta. Estiró la mano para atrás y cerró la puerta. Me quedé ahí, frente a la madera cerrada, escuchando el murmullo de términos legales que se colaban. Mi brazo, todavía estirado, empezó a doler. Bajé el platón despacito, sin saber qué hacer con él. El pasillo se sentía más frío que esa mañana, como si la casa misma me hubiera dado la espalda. Me di la vuelta y caminé a la cocina. Dejé las galletas en la barra. Me alicé la blusa por pura costumbre, la misma que usé en el memorial de Rubén, color rosa palo, que él siempre decía que hacía que mis ojos se vieran más cálidos. Recorrí la casa en silencio, cada crujido del piso trayendo recuerdos que no quería desempolvar. Rubén leyendo el periódico en el porche. Sofía jugando con sus muñecas junto a la chimenea. Yo, más joven, más llena de vida, siempre con las manos ocupadas, ropa sucia, mandado, el peso de alguien más. Ese cuarto, el de trabajo, siempre fue nuestro. De Rubén y mío. Ahí pagábamos las cuentas, planeábamos viajes que a veces hacíamos y otros que nomás soñábamos. Ahí peleábamos y ahí nos reconciliábamos. Y ahora me lo habían cerrado en las narices. Me senté en la mesa de la cocina, pasé la mano por la madera donde Rubén había marcado con navaja las alturas de Sofía, y dejé que el silencio se asentara. Siempre dije que esta casa conocía nuestros pasos. Cada tabla, cada azulejo chueco de la cocina, todo guardaba memorias, no más peso. Rubén y yo la compramos con un sueldito de maestro, una caja de herramientas a medio llenar y un amor que creía que podía arreglarlo todo. Nos equivocamos, claro. Pero le echamos ganas. El cuarto de trabajo fue el primero que terminamos. No teníamos un contratista, así que lo hicimos nosotros. Yo sostenía la escalera mientras Rubén grapaba el aislamiento. Nos peleábamos por el color de la pintura. Él quería un verde oscuro, yo un gris clarito. Al final, llegamos a un azul polvoso que se despintaba en el verano, pero hacía que los libros se vieran chidos en los estantes. Esos también los hicimos nosotros, madera lijada a mano, terminada con aceite de limón y música de fondo, bajita. Eso fue antes de Sofía. Antes de los libros de crianza, los cólicos, los años que se volvieron un borrón de pañales, turnos de noche y dejarla en la escuela. Pero siempre regresábamos a ese cuarto. Los domingos de lluvia, Rubén me leía en voz alta, con su voz rasposa, inventando versos cuando no le gustaba lo que escribía el autor. Decía que la poesía no seguía reglas y el corazón tampoco. Cuando Sofía era pequeña, se acurrucaba en el sillón junto a la ventana y garabateaba en post-its, fingiendo que eran novelas. Estoy escribiendo sobre las estrellas, nos dijo una vez. Pero no las del cielo. Las que viven en el pelo de la gente. Rubén le decía a ese cuarto el ancla. Toda casa necesita uno, decía. Un lugar que evita que todo se vaya volando. No había entrado desde el funeral. Lo dejé tal cual estaba, hasta con el bolígrafo en el escritorio y el marcador descolorido en el libro de poesía que nunca terminó. Lo guardé él. Nosotros. No que mi propia hija lo convirtiera en una sala de juntas. Caminé por el pasillo y me paré frente a la puerta cerrada otra vez. Mi reflejo en la perilla se veía más chiquito de lo que recordaba. Alcé la mano, pero la bajé. En vez de eso, me fui a la sala y me senté en el filo del sofá. El aire en la casa se sentía diferente, como si le hubiera jurado lealtad a alguien más.
Era finales de otoño la última vez que Rubén y yo nos sentamos juntos en la cocina sin una enfermera rondando. La luz estaba tenue, y la tetera hacía clic pero nunca chiflaba. Él estaba más flaco que nunca, sus muñecas como de pajarito bajo la cobija que le poníamos. Estuvimos callados un buen rato, nomás respirando juntos, dejando que el silencio se estirara. Luego, cruzó la mesa y tomó mi mano. Su piel se sentía como papel, pero su agarre era firme. «Ya no te ve, ¿sabes?», dijo bajito. No pregunté quién. Lo sabía. Está agobiada, no más, contesté, quitándole importancia. El trabajo, la boda, lo del testamento. Negó con la cabeza despacio. No, Ceci. Es más que eso. No es estrés. Es estrategia. Solté su mano con cuidado y sonreí, tratando de suavizar el peso en su voz. ¿Estás cansado, amor? No nos pongamos oscuros hoy. No discutió. Nomás asintió, como siempre hacía cuando sabía que no estaba lista para escucharlo. Unas noches después, puso algo en mi palma sin decir nada. Una llavecita de latón, vieja, fría, desconocida. No la necesitas ahora, murmuró. Pero un día, sí. La guardé en mi joyero, entre una cadena rota y un prendedor de iglesia que no usaba desde hacía años. No pregunté qué era. Me dije que era algo sentimental, tal vez un cajón del taller o la caja fuerte del garaje. No quería creer que significaba más. Ahora, sentada sola en la casa que antes guardaba tantas verdades entre sus paredes, sentía la forma de esa llave sin siquiera tocarla. Todavía oía su voz, suave pero firme. Él lo sabía. Había visto el cambio, los ojos de Sofía calculando en vez de queriendo, sus palabras más cortantes con cada visita, su presencia más condicional. Rubén lo vio antes que yo. Y aún así, me dejó algo más que recuerdos. Manejé al banco un martes por la mañana sin decirle a nadie. La llavecita de latón me había tenido pensando toda la noche, la voz de Rubén sonando más fuerte que el sueño. No la había tocado desde que me la dio, pero ahora, sosteniéndola, sentía como si por fin apuntara a algún lugar. La señora de la recepción sonrió amablemente cuando le di mi nombre. «Oh, el señor Morales dejó instrucciones», dijo, suavizando la voz mientras se levantaba. «Por aquí». Caminamos por un pasillo silencioso lleno de puertas metálicas. Ella abrió una con una llave maestra y me dejó sola. La caja era más pequeña de lo que esperaba. Adentro había un sobremanila, una carpeta de cuero azul y un USB envuelto en papel de China. Mi nombre estaba escrito en el sobre con la letra de Rubén, todavía cuidadosa, todavía paciente, aunque su cuerpo ya no podía más. Abrí el sobre primero. El testamento estaba ahí, notariado, actualizado 6 meses antes de que muriera. Lo leí 2 veces, palabra por palabra. Todo, la casa, los ahorros, la pensión, estaba a mi nombre. El nombre de Sofía aparecía una sola vez. Una herencia simbólica, condicional. Si impugnaba el testamento o actuaba contra mí, perdía todo. Rubén no nomás me dejó protegida. Había previsto el golpe. Me quedé en esa habitación silenciosa, con el sobre en las piernas, las manos temblando. No confiaron en que me cuidarían. Así que él lo hizo por mí. Cerré la carpeta, guardé todo en la caja y me quedé mirando la pared un buen rato antes de pararme. Al salir del banco, el sol me pegó en la cara en ese ángulo que hacía que Rubén me llamara mi moneda de la suerte, cálida, chiquita, valiendo más de lo que creía. En casa, puse la carpeta junto a la tetera en la barra de la cocina y miré por la ventana, viendo cómo el viento movía el jardín como un susurro que había estado esperando ser oído. El timbre sonó justo después del mediodía. Acababa de doblar las últimas toallas y dejar el canasto cuando abrí la puerta. 2 personas estaban en el porche, sonriendo demasiado, con clipboards en la mano. La mujer traía un blazer demasiado fancy para el calor. El cuate me enseñó un celular. «Hola. Venimos por el tour», dijo ella, toda entusiasta. El agente dijo que podíamos llegar un poquito antes. Parpadeé. «¿Tour?» Se miraron, confundidos, y luego me enseñaron la pantalla del celular. Ahí estaba, mi patio. Mi sala. Mi cocina. Anunciada en una página de bienes raíces, fotos brillantes como si fueran recuerdos de una casa donde nadie vivía. El título decía,
Casa encantadora de 3 recámaras con potencial para ampliar. Mi nombre no estaba. Pero reconocí la cortina de la cocina que yo había cosido y el rayón en el piso de madera cerca del sillón donde Rubén leía. Mi hija no me dijo nada, dije, las palabras sabiendo a fierro. La mujer titubeó. Ay, que tal vez entendimos mal. Volvemos otro día. Cerré la puerta despacito, con cuidado, como si dejarla caer rápido pudiera romper algo. En el silencio que quedó, caminé a la cocina y me paré donde el sol calentaba el azulejo. Lo sentía, el cambio. Esto no era descuido. Era borrarme. Limpio, empaquetado, puesto en escena. Como si yo fuera la inquilina temporal de mi propia vida. Agarré la tetera, la prendí y me senté en la silla de Rubén. Mis manos temblaban mientras miraba las vetas de la mesa, tratando de recordar cuando dejé de ser consultada y empecé a ser manejada. Cuando la tetera chifló, no me moví. En vez de eso, me levanté despacio, crucé el cuarto y saqué el USB del sobre. Conecté el USB a la laptop, el clic sonando más fuerte de lo normal en el cuarto callado. Por un segundo, la pantalla se quedó negra. Luego apareció Rubén. Se veía más flaco de lo que recordaba, pálido, su clavícula marcada bajo una camisa de franela gastada. Pero sus ojos eran firmes. Hola, Ceci, dijo bajito. Si estás viendo esto, ya no estoy. Pero no he terminado de cuidarte. No respiré. No pude. Habló sin drama. Puros hechos, entregados con suavidad. Los escuché, ¿sabes? A Sofía y Diego. Hablando en el pasillo cuando creían que estaba dormido. Sobre qué hacer después de que me fuera. Qué mover, cómo transferir las cuentas. Ella usó el poder notarial viejo, el que firmamos antes de mi diagnóstico. Ha estado moviendo dinero en silencio. No pa protegerte. Pa preparar el cambio. Miró a un lado, tragando saliva. Lo llaman optimizar. Reestructurar. Yo lo llamo borrar. No te va a venir, Ceci. Por eso te dejo esto. Explicó lo que había hecho. El testamento nuevo. Los registros financieros. Las advertencias que me había dado. No quería creerlo yo tampoco, dijo, con la voz quebrándose un poquito. Pero tienes que verlo ahora. No pa pelear con ellos, sino pa seguir entera. No dejes que te borren. El video se congeló cuando me miró a los ojos, buscando los míos. No lloré. Todavía no. No más me quedé, con el té ya frío a mi lado, escuchando una voz que ya no existía en el mundo, pero que aún vivía en esta casa. Volví a tomar el sobre, y esta vez abrí la carpeta azul. La oficina de Arturo Levin olía a libros viejos y café pasado. No dijo mucho cuando entré, nomás asintió, como si me hubiera estado esperando desde hacía más tiempo del que yo sabía. Me pasó una carpeta gruesa y esperó mientras la abría. Adentro había copias de documentos que nunca firmé, solicitudes de préstamos, líneas de crédito, autorizaciones financieras. Mi nombre estaba en cada página, la firma lo bastante parecida pa pasar un vistazo rápido. Pero no era mía. No de verdad. Arturo señaló una sección al final. Este se presentó mientras Rubén estaba en cuidados paliativos. Un poder notarial de antes del diagnóstico. No debería haber valido, pero actuaron rápido. También había notas. De Rubén. Con su letra inclinada, fechas, nombres de cuentas, advertencias chiquitas. Cada página era como escucharlo susurrar, mira aquí. Ahora aquí. No estás loca. Cerca del final había una foto. Sofía y Diego en un lobby. El folleto en su regazo decía, Hogares Los Pinos Vida Asistida. En la siguiente foto, estaban sonriendo junto a una mujer de traje. Atrás, la entrada de un centro de cuidado que nunca había oído. Ya visitaron el lugar, dijo Arturo. Y llenaron un formulario financiero. Sin tu consentimiento. Cerré la carpeta, exhalando despacio. Mi garganta estaba apretada, pero no era pánico. Era algo más firme. Piensan que no voy a pelear, dije bajito. Arturo negó con la cabeza. Piensan que no sabes. Esa noche, no dormí mucho. Volví a guardar la carpeta,
Preparé una blusa azul marino que Rubén decía que era mi armadura, e hice una lista. No pa vengarme. No pa confrontarlos. Pa tener claridad. Y cuando llegó la mañana, estaba lista. Llegaron 5 minutos tarde, entrando por la puerta principal con demasiada confianza y poquito contacto visual. Sofía puso un vaso de café de Starbucks en la mesa como si fuera la anfitriona en casa ajena. Diego venía detrás, cargando una pila de folders y una tablet. No va a tomar mucho, dijo ella, echándose el pelo atrás. Ya tenemos todo planeado. Se sentaron frente a mí en la mesa de la cocina, mi mesa, y empezaron a esparcir papeles como si fuera una presentación de negocios. Proyecciones de presupuesto, opciones de cuidado, un cronograma que me ponía en un hogar asistido antes del verano. Ya te precalificamos pa Los Pinos, explicó Sofía. Es chido. Cuarto privado, acceso a un jardín. Hasta tienen clases de acuarela. Sonrió, grande pero vacía. Diego agregó, estamos moviendo todo rápido porque hay una ventana financiera pa reubicar los activos. Es más limpio así. No estaban pidiendo. Estaban informando. Esperé hasta que terminaron su pitch, hasta que Sofía alcanzó la siguiente pestaña de colores, antes de meter la mano en mi bolsa. Puse la carpeta con cuidado encima de sus hojas. Tal vez quieran ajustar su cronograma, dije. Se les olvidó incluir algo. Sofía la miró, luego a mí. ¿Qué es eso? Abrí la carpeta en el testamento actualizado y lo giré hacia ella. Esto, dije. Tu papá me lo dio. 6 meses antes de morir. Escaneó la primera página, y el color se le fue de la cara. Esto no es real. Está notariado, con testigos y registrado, contesté. Junto con registros financieros, bitácoras y un video de confirmación. Diego se inclinó, entrecerrando los ojos. Ya revisamos los papeles de la herencia. El abogado dijo. Revisaron la versión vieja, dije, mirándolo a los ojos. No la que Rubén preparó cuando entendió lo que estaban haciendo. La voz de Sofía se quebró. No puedes estar hablando en serio. No nomás hablo en serio, dije. Estoy protegida. Y preparada. El silencio cayó como cortina. No discutieron. No se disculparon. No más recogieron sus papeles, sus planes, sus mentiras ordenaditas, y dejaron el vaso de café atrás. Dejé que la puerta se cerrara con un clic, luego me volteé a la silla donde Rubén solía sentarse y pasé la mano por la madera, como si todavía pudiera estar escuchando. No llamaron. No volvieron. Ni abogados. Ni cartas. No más, nada. Por un rato, esperaba un segundo round. Un contraataque. Un berrinche. Tal vez hasta una disculpa vacía disfrazada de preocupación. Pero lo único que tuve fue silencio. Cambié las cerraduras al día siguiente. No por miedo, por cerrar el capítulo. Actualicé todas las cuentas, cancelé cada acceso olvidado y cambié contraseñas que no tocaba en años. Fue tedioso, pero hasta catártico. Cómo sellar las grietas de las paredes antes de que entre el frío. En el pasillo, las fotos enmarcadas estaban como capítulos viejos. La graduación de Sofía. Su primer viaje a la playa. Una donde está acurrucada junto a Rubén, con los ojos cerrados, segura. Bajé la mayoría, las envolví con cuidado en papel de China y las puse en una caja que marqué pa después. Pero dejé una. Tiene 5 años, con una corona de papel de su cumpleaños, las mejillas manchadas de betún, los ojos brillando de alegría. No era perdón. No era nostalgia. Era nomás memoria. Un pedacito de ella de antes de que las cosas cambiaran. La casa empezó a sentirse diferente. No vacía, no más realineada. Ya no se inclinaba hacia sus voces, sus pasos, sus decisiones. Respiraba distinto, más lento, más mío. Esa tarde, abrí las ventanas y dejé entrar el aire de primavera. Las cortinas se movían como pulmones respirando hondo. Me hice un té y me senté junto a la ventana con la carpeta azul todavía en la mesa, no por miedo, sino como recordatorio de lo que casi perdí. Cuando el viento trajo el aroma de jazmín del jardín, me levanté y salí. Los martes por la tarde, empecé a ir al grupo de acuarela en el centro comunitario. Al principio, casi no hablaba.
Dejaba que los demás platicaran de sus gatos, sus hijos grandes, sus achaques. Yo escuchaba y mezclaba colores despacito, como si se fueran a romper si me apuraba. La tercera semana, pinté un jarrón de flores silvestres que hizo que alguien suspirara. «Ya has hecho esto antes», dijo. No era cierto. Pero recordé cómo se sentía perder la noción del tiempo en algo bonito. Volví a escribir un diario, no sobre Sofía, al menos no al principio. Cosas chicas. Lo que planté ese día. Cómo se veían las nubes al mediodía. Cómo se movía la luz del sol en el piso de la cocina. De a poco, llegaron las palabras más pesadas. No las busqué. Las dejé encontrarme. La casa se suavizó. Ya no retumbaba cuando caminaba por ella. El silencio se volvió otra cosa, no ausencia, no pérdida. No más calma. Una paz que no había reconocido antes. Una mañana, me senté en el cuarto de trabajo con un té y abrí una página nueva en mi diario. Arriba, escribí, no me borraron. Me reescribí. Luego cerré el cuaderno y lo dejé junto a la ventana, donde la luz siempre pegaba justo. En el jardín, los tomates empezaban a trepar, más altos de lo que esperaba. Me hinqué para amarrar uno, apretando la tierra con las manos. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que estaba arreglando algo. Sentí que estaba creciendo. Llegó en un sobre blanco, sin remitente, nomás mi nombre con una letra que no veía en meses. Lo abrí despacio, ya sabiendo de quién era. Adentro, una línea. Si estás dispuesta, me gustaría hablar. Sin disculpa. Sin explicación. No más esas palabras, colgando como si esperaran que yo llenara el resto. Lo leí 2 veces. Luego otra. Después, lo doblé con cuidado y lo metí entre las páginas de mi diario, justo después de la entrada que empezaba con no me borraron. No llamé. No lo tiré. No lloré. Nomás me levanté, me puse los zapatos y salí al jardín. El sol estaba bajando, bañando todo en un silencio dorado. Revisé la tierra cerca de los tomates, todavía húmeda de la mañana, pero los regué de todos modos, despacito, dejando que el ritmo me llevara. Algunas cosas no necesitan respuesta. Algunas puertas no hay que abrirlas de nuevo. Algunas historias, cuando terminan, no se derrumban, se transforman. Hacen espacio. Y mientras estaba hincada entre filas de albahaca y lavanda, me di cuenta de que la casa ya no se sentía como algo que tenía que proteger. Se sentía mía otra vez.